Análisis de datos. Parte 3. Medidas de tendencia central. La primera medida de tendencia central es la media aritmética. La media aritmética se obtiene sumando todos los datos del conjunto de datos y dividiéndolo entre la totalidad de los mismos. Aquí cabe hacer mención que tenemos dos notaciones. La media de una población, que es mu, y n mayúscula es el número de datos de esa población. Una población es el conjunto universo o la totalidad de elementos de ese conjunto universo. Para una muestra cambia la notación. En lugar de ser mu es x testada y en lugar de ser n mayúscula es n minúscula. Cabe hacer mención que es importante familiarizarnos con los términos, puesto que cuando en un problema nos encontremos mu se refiere a la media de la población y cuando encontremos x testada se refiere a la media de la muestra. Un ejemplo, tenemos estos datos 8, 3, 5, 12, 10, la media, si corresponde a una muestra como nos dice aquí el problema, sería sumar esos datos y dividirlo entre 5, que es el número de datos, y obtenemos la media de 7.6. No es necesario, para sacar la media, ordenar los datos o agruparlos. Se puede hacer en bruto. Es posible tener datos agrupados como ya lo vimos anteriormente cuando hacíamos los intervalos de clase. En este caso, para poblaciones, mu es igual a la sumatoria de las frecuencias de cada intervalo de clase por el punto central o marca de clase sobre n mayúscula, que es el tamaño de la población. Para una muestra, solamente cambia la notación x testada y en lugar de n mayúscula es n minúscula. Tenemos como ejemplo estos datos, los intervalos de clase, las marcas de clase que son los puntos centrales de cada intervalo, las frecuencias y el producto de las frecuencias por las marcas de clase. Tenemos la sumatoria del producto, que es 480.6 entre n mayúscula, que es 30. ¿Por qué n mayúscula? Porque se refiere a una población. Esto resulta en 16.02. La media aritmética tiene ventajas, que su concepto es familiar para todas las personas, puesto que todas las personas alguna vez en su vida han sacado algún promedio. Cada conjunto de datos numéricos, por supuesto, tiene una media. Cada observación en el conjunto de datos es tomado en cuenta para obtener la media. Es decir, no se discriminan ninguno de ellos. Y es una medida digna de confianza siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Y la desventaja principal es que puede verse afectada por valores extremos, o sea, valores no típicos o atípicos. Y eso lo podemos demostrar con esta figura, donde tenemos 5 datos. La media es 5.2. Si colocáramos un dato atípico, este 20 que no se parece a estos datos o está muy lejano de estos datos, y lo incluyéramos a la hora de calcular la media, nos desplaza la media desde 5.2 hasta 7.67, o sea, nos la desplaza más de 2 puntos. La mediana es otra medida de tendencia central y corresponde al dato que queda a la mitad del arreglo de datos. La fórmula es n más 1 sobre 2, donde n es el total de datos. Tenemos este ejemplo donde hay 7 datos ordenados. Por supuesto, se deben de ordenar previamente de mayor a menor o de menor a mayor. Si aplicamos la fórmula es 7, que es el número de datos, más 1 sobre 2 es igual a 8 sobre 2, que es 4. Quiere decir que el dato 4 es la mediana. ¿Y a qué corresponde el dato 4? A un 4.8.
Este es otro ejemplo donde se tienen 8 datos. Se aplica la fórmula 8 más 1 sobre 2 igual a 9 sobre 2, 4.5. Eso nos indica que es el elemento 4.5, que corresponde, que es un punto entre 43 y 35. Lo que se hace aquí es sacar el promedio entre 43 y 35, que sería 39. Por lo tanto, la mediana es 39. Ventajas de la mediana sobre la media. Los valores atípicos no la afectan tanto como a la media, y se pueden usar inclusive cuando sean datos cualitativos. En esta figura podemos observar que estos 5 datos tienen una mediana de 5. A la hora de introducir o a la hora de que se introdujo el dato atípico de 20, la mediana se trasladó o se movió a 5.5. De 5 a 5.5 no hay mucha diferencia. La principal desventaja es que hay que ordenar los datos, y cuando sean muchísimos datos esto puede resultar demasiado laborioso. La moda. La última medida de tendencia central que vamos a ver es simplemente el valor que más veces aparece en el arreglo de datos. Aquí tenemos un arreglo de datos y fácilmente podemos ver que el 15 es el que más veces aparece. Por lo tanto, la moda es 15. Pero ¿qué pasaría si dos datos están empatados como los que aparecen el mayor número de veces? En ese caso se dice que el arreglo de datos tiene dos modas, que es bimodal. No puede haber arreglos trimodales, tetramodales, esos no existen. En ese caso se concluye que no hay moda. Las ventajas de la moda: no se afecta por valores extremos y puede utilizarse para datos cualitativos y cuantitativos. Pero la principal desventaja es que no todos los arreglos de datos tienen una moda. Fin de la presentación.